Entonces, como este elemento lo voy a diseñar para que sea rígido, las fallas que van a ocurrir son las siguientes. Tenemos esta falla, ¿no es cierto? Que si lo podemos ver, esta va a ser como el área que va a mantenerse pegada a la base del plano de hormigón, o que tengamos línea de influencia en este sentido. Estas son las dos fallas que pueden ocurrir. Entonces, si podemos ver, vamos a tener la otra del perno y por aquí también. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a tener una distancia x mayúscula, que es la distancia conocida. Esto era 2 veces ED, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos el perno. Tenemos que tener ED hacia acá y ED hacia acá. Y es lo que reconocemos, esta pequeña distancia que se le diría como la distancia de falla del caso 1. Este va a ser el caso 1 y este va a ser el caso 2. Entonces, como les comenté, estas son las líneas de influencia de las fallas. ¿Y cómo podemos calcular esto? Para el caso 1, ¿no es cierto? Necesitamos saber, ¿no es cierto?, nuestra distancia x pequeña, es x mayúscula desconocida, la que no conocemos, la distancia x pequeña. Entonces, x1, o aquí sea mejor, x1, entonces x2. Lo calculamos con esta fórmula que será menos 2 x mayúscula al cuadrado más x la raíz de 4x cuadrado más 6 sobre el interverno. Entonces, con esta ecuación, ¿no es cierto?, nosotros resolvemos este sistema, podemos tener esta ecuación. ¿Qué nos faltaría? Vamos a ver para calcular la resistencia de esta falla o cuánto es el espesor para que no ocurra esta falla. Necesitamos calcular el momento requerido, ¿cierto? Este momento requerido es la fuerza, ¿no es cierto?, por centímetro lineal por centímetro por centímetro. Entonces, tenemos que el momento requerido 1 para esta falla es Fp máximo por x puede ser de nivel 2. Entonces, si reemplazamos acá los datos que teníamos de la identidad anterior, la distancia de considerando el perno de 1 pulgada, nos da que x1 va a ser 6,2 centímetros. ¿Cómo podemos verificar si está bien? Sabiendo la separación SP, x1 no puede ser mayor que SP medios. Por el tipo de falla, para el caso 1. Y en el momento requerido, ¿no es cierto?, nosotros calculamos FP más, tenemos las separaciones para buscarnos, x1 ya lo calculamos arriba, este x es 2 veces ED, y nos da que esto es una fuerza de 819,9 kilogramos por centímetro por centímetro. Entonces tenemos la distancia, tenemos la fuerza requerida y ahora podemos calcular, ¿no es cierto?, entonces la fuerza y esta línea de influencia, el espesor de la placa. ¿Cómo la calculamos? Con esta cosa que yo le voy a dar, es el espesor de la placa base. Donde phi, ¿no es cierto?, es el amor. Entonces, con estos tres pasos sencillos podemos calcular, ¿no es cierto?, el espesor requerido para la placa base. Con los datos de la identidad anterior nos dice que la placa base tiene que ser 1,2 centímetros de espesor
Para el método de falla 1 y para el método de falla 2, ¿no es cierto? Lo mismo, vamos a calcular un x2 menos sp cuadrado más sp por y el momento requerido 2 es sp max. ¿No es cierto? Evaluamos este valor, esta fórmula que sea nos da 6,97 centímetros y el momento requerido en este caso es de 1364,3 y lo hablamos fuerza centímetro por centímetro. Entonces, ¿cuál espesor de placa base vamos a coger nosotros? ¿Alguien sabe? ¿O cómo definimos el espesor de la placa base? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el mayor? con el 1? ¿Con el 2? Con el mayor. ¿Con el mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿El mayor qué? El mayor espesor de la base. Claro. Nos queríamos con el mayor, ¿no es cierto? Y también podemos verificar que la fuerza requerida en el caso 2 es mayor que para el caso 1. Por lo tanto, vamos a necesitar un espesor mayor para que resista y sería este el método de falla que estaría controlando. Ojo acá importante, este FI es el FI de la placa base. Por ejemplo, ustedes pueden tener un perfil, ¿no es cierto?, de una 36 y la placa base, si ustedes quieren diseñarla, puede ser una 0, no sé, A709. Entonces, el FI es la influencia de la placa base, de la 0 con el que van a diseñar acá. Entonces, si nos quedamos con el mayor sería 1,55 centímetros. ¿Existe ese espesor de acero? ¿Podemos construir algo de 1,55 centímetros? ¿O de 15,5 milímetros? No. Lo que tenemos que hacer nosotros, redondear este valor hacia arriba siempre. Entonces, el espesor de la placa base a utilizar, ¿no es cierto? O sea, en la placa base. Va a ser de 1,6 centímetros, ¿no es cierto? Lo metemos arriba y con este valor nosotros vamos a diseñar lo que sigue. Eso fue la parte de la placa base. De fórmula fácil, sencilla, rapidito. ¿Qué nos faltaría diseñar ahora? Los deslizadores verticales, que serían estos elementos que, si los vamos en plan concepto, saldrían hacia acá arriba. ¿De eso? Sí. En SMR1 sale FP max por X, paréntesis, el X1 y ¿qué número está? Acá, Sí. 3.
Entonces, ¿qué acabamos de diseñar nosotros? Esta plaquita de acá. ¿Qué nos falta diseñar? Este atizador vertical. ¿Alguien sabe por qué se coloca un atizador vertical acá? De la foto también que les mostré la semana anterior. Teníamos la placa base, teníamos unos elementos traseros verticales, unos planchitos, ¿no es cierto? Otra plancha acá arriba y aquí va el perno. ¿Eso es la silla o Esto completo se llama silla de anclaje. Se compone de tres partes: placa base, placa superior y el desador vertical. ¿Por qué colocamos nosotros el desador vertical? Para disipar la verde. ¿Cómo disiparía la carga? Entonces, si juntáis el sistema de la silla climatizador, entonces la fuerza solicitante la aguantaría con más placas. Pero específicamente acá a este sistema no, de la silla. ¿Por qué nos influye? Si lo sacamos nos influye, si no la colocamos, si lo colocamos muy del lado. ¿Qué ocurre? Si lo vemos de frente, ¿de acuerdo? Aquí van los pernos, aquí van los pernos. Entonces tenemos la vista, ¿no es cierto?, en planta, la vista de frente y la vista lateral. Y acá el momento no sigue. Entonces, estos serían los atizadores verticales. para restringir el momento? Es que el sistema completo te restringe el momento, en la silla como tal. Si sacamos estas plaquitas, nuestro sistema va a funcionar, funciona mejor, funciona peor. ¿Qué ocurriría en la silla? Como que igual acorta el brazo al cielo. No. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos el momento, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir? Todo esto, toda esta fuerza de tracción se la va a llevar Ah, sí. el perno. Pero el perno contra qué hace fuerza? Contra esta plaquita que está acá. Porque es cierto, si tiramos si tiramos esto, este elemento completo, se aplasta, tenemos tracción en el perno, debido a que esta placa tira hacia arriba. Por lo tanto, esta placa se aplasta. Si se aplasta, se va a formar hacia abajo. ¿Quién tiene que contrarrestar la fuerza de tracción? Esta plaquita, el arma. Entonces esta plaquita, ¿no es cierto?, cuando usted quiere ir hacia allá, va a ser la fuerza de los pernos, va a ayudar a que los pernos estén en compresión. Si no, tendríamos que tener una placa gigantesca suficientemente rígida para que pueda transmitir la tracción al perno. Entonces, en base a eso, también, ¿cuál placa va a ser más espesa? ¿La de abajo o la de acá arriba? ¿Cuál va a necesitar más fuerza? ¿Cuál va a estar solicitada más? La de arriba. Que la de abajo, ¿cierto?, va a estar aplastada simplemente, y esta de arriba tiene que resistir toda la fuerza del perno, ¿no es cierto? Cuando nosotros volquemos, tiene que resistir toda esa fuerza. ¿Y el ala vertical? ¿El ala? O sea, Esta vez se llama atizador vertical, que es como el arma de tu silla, ¿no es cierto? Porque va a tener varias. Tú tienes que tener intricadas separaciones entre pernos o de un atizador vertical. Por ejemplo, aquí vamos a tener dos pernos, vamos a tener una, dos, ¿cierto? Y vamos a tener este cuadrito para que ocurra este tipo de fuerzas. Si tienes tres pernos, vas a tener que más plaquita. Y en base a eso vas a tener también definir el espesor de tu arma. Puede ser más delgada, más gruesa, dependiendo del caso. Entonces, para diseñar, ¿no es cierto?, nuestra placa superior necesitamos saber cuánto resiste nuestro atizador vertical. Eso es lo que vamos a diseñar ahora. ¿Puedo borrar acá?
Sí. Bueno, perdón. Entonces, a ver. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a enseñar ahora el deslizador vertical y este deslizador vertical, por normativa, ¿no es cierto?, tiene que ser lo suficientemente fuerte para que se ocurran estas fallas de influencia en la silla de anclaje. Entonces, este elemento va a estar en compresión, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos diseñar esta recta, ¿no es cierto?, de la deslizador vertical? ¿Cuáles son las consideraciones que aplican para el diseño de esto? Si está en compresión, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Cómo lo diseñamos? Si está en compresión, ¿no es cierto? Y un elemento placa, ¿cómo lo diseñamos? Como una columna cualquiera, ¿no es cierto? Lo diseñamos con con el dedo de Euler, ¿no es cierto?, de la ISC, utilizando los datos de esta placa. Nada más que eso. Diseño de compresión básico. Ahora, la semana anterior creo que Fabián me había preguntado que esto tiene que tener una altura, ¿cuál es la altura de esto? ¿Cómo lo diseñamos? La normativa dice que la longitud, ¿no es cierto? Esta longitud tiene que ser 25 milímetros o 8 veces el diámetro del perno, el mayor valor de ambos. ¿Por qué? ¿Por qué son estos valores? Porque nosotros necesitamos que el perno tenga una longitud suficiente para que cuando falle, ¿no es cierto?, o tenga un alargamiento producto de un sismo o producto de una carga lateral, nosotros podamos volver a apretar este perno. Esto va a tener estrías acá, aquí, ¿cierto? Entonces necesitamos que sea 25 centímetros o 8 veces si tenemos un diámetro del perno muy grande. Eso para poder apretar y poder volver a seguir utilizando este sistema. Además, tenemos que nosotros especificar que tenemos que tener 65 milímetros, ¿no es cierto?, desde la placa superior hacia abajo con hilo. ¿Para qué? Para que cuando esto se alargue, ¿no es cierto?, esto va a quedar más arriba, tengamos rosca para poder, ¿no es cierto?, volver a apretar este sistema. Entonces, ¿cómo diseñamos esto, no es cierto? La resistencia a la compresión de la densidad vertical va a ser como el planteo de Euler, la resistencia de la vertical es pi cuadrado por e, ¿cierto?, por pi en lambda cuadrado. Lo único que no conocemos de esto, ¿no es cierto?, es el lambda cuadrado, que es el lambda de la vertiente de la placa de la densidad vertical. Y obviamente este está asociado, ¿no es cierto?, a un eje crítico que tenemos. Sí. Ahí, es igual a
acuerdan de esto, de acero? La resistencia a la compresión, la bandera de Euler, ¿no es cierto? Es con esta ecuación que está acá. Pi cuadrado por E, partido en la vertiente de la tijera vertical. Esto nos va a dar una resistencia. Si esta resistencia es mayor que... o sea, si Fi es mayor o igual a 2.25 esta resistencia, vamos a calcular el F crítico con esta fórmula que está acá. Si es menor, con esta de acá. Este F crítico, ¿no es cierto? Lo llevamos y lo multiplicamos por el área para tener la fuerza y lo multiplicamos por el pi. Entonces acá tenemos que sacar entonces ahora los datos de nuestro deslizador vertical. Tenemos que, para calcular la hiperten, ¿no es cierto? Sabemos que la hiperten de la deslizador vertical es un K, ¿no es cierto? Por la longitud partido en el radio de giro. ¿Cuál sería el radio de giro que vamos a considerar para nuestra placa? ¿O cuál va a ser el eje más débil de nuestra placa de deslizador vertical? ¿Para dónde va a bandear esta cosa? ¿Cierto? Si tenemos una plaquita. Si tenemos una placa en compresión, ¿para dónde va a bandear esta cosa? Para el eje débil, ¿cierto? Entonces nosotros podemos definir nuestro eje como este es nuestro eje X, nuestro eje Y. Entonces esto va a bandear en Y. Si ustedes quieren lo definen diferente, no tienen que ser consecuentes. Y lo voy a poner RI, ¿no es cierto? De la vertical. Entonces ahora, ¿qué nos faltaría? Calcular el radio de giro de esta placa. En este sentido, ¿cómo calculamos un radio de giro? ¿Quién sabe cómo se calcula el radio de giro? Uno que era cuando están los elementos cuadrados. No, el radio de giro en la propiedad geométrica da igual si es cuadrado o no está en cuadrado. No depende de los apoyos. El K depende de los apoyos. El punto en el que se aplica la carga hasta el eje cero de las coordenadas que se El punto donde se aplica la carga. hasta el inicio del eje coordenado. No va a ser el próximo. ¿De ustedes decimos que me digan cómo se calcula el radio de giro? ¿O de qué depende? La una, la dos, la tres. Si tenemos el radio de giro, si tenemos un elemento de sección cualquiera, ¿no es cierto? El radio de giro es la distancia desde el centro del elemento a la cara que queramos analizar. En este caso, el radio de giro sería la distancia del centro a la cara, ¿no es cierto? En el sentido en Y, y el radio de giro en X sería la distancia desde el centro a esta cara de acá. Entonces, esto es una propiedad geométrica y el radio de giro lo calculamos como RI en este caso, es la raíz de la inercia partido en el área. Entonces, por eso el radio de giro influye en el sector del vertiente. Si tenemos un elemento más delgado en un sentido, nuestro radio de giro va a ser menor y va a bandear más fácilmente. Entonces vamos a tener, en este sentido vamos a tener D. Este dijimos que era LBS y este es no necesitamos esta distancia. Entonces dijimos que el radio de giro es la raíz de la inercia
tiene el área. ¿Qué tenemos que calcular ahora? La inercia y el área de esta sección. El área, ¿no es cierto?, la calculamos como B por X. Sí. Perdón, esta distancia B es el espesor. Y la inercia, ¿no es cierto?, de la sección cuadrada en ese sentido es entonces, si evaluamos los valores, ¿no es cierto?, de aquí tenemos que darnos nosotros, es importante, tenemos que darnos, si ustedes quieren pueden hacer el solver, ¿no es cierto?, y buscar, cuando ya tengamos todo esto, a partir de todo este sistema, hacer el solver y buscar el valor de P para que nos dé el espesor directamente. En este caso yo lo hago así, voy iterando el espesor para que me cumpla la resistencia. Entonces, si evalúo los valores, esta es la inercia, B por H al cubo partido en 12. Si lo veo aquí, quiero ver la inercia en este sentido. Mi H sería el espesor, mi B sería este. Y así calculo la inercia. Y esto me da 1,4 centímetros. La cuarta, el área, ¿no es cierto?, va a ser el T que nos dimos. Y en este caso, el T de la placa superior, y dije que era 1,2 centímetros. Me da un área de 12 centímetros cuadrados y el radio de giro me da 0,3 centímetros. Entonces, ahora voy a calcular la advertencia. Recién ahora. ¿Cómo se calcula la advertencia? K por L partido en radio de giro, ¿cierto? Acá, el K, como depende de los empotramientos, la DSK nos dice que para todos los casos, ¿no es cierto?, consideremos el K, debido a que tenemos un apoyo acá, y un apoyo acá, y debido a que el elemento es bastante del cuerpo, nos dice que el K siempre va a ser 1,33. Entonces, tengo el tipo que lo tienen que calcular. K es igual a 1,33. Un valor tipo. Por eso calculamos la advertencia y nos da que es de 96, ¿cierto? La dimensional. Con la advertencia podemos calcular nuestra resistencia. Con nuestra resistencia calculamos el F crítico. Con el F crítico calculamos la resistencia de la placa vertical. Como les dije anteriormente, este es el único caso donde nosotros vamos a tener que iterar el valor del espesor. Pero si lo hacen en un Excel, le va a salir rápido cambiar el espesor y ver la resistencia empírica. Entonces, vamos a colocar los valores de esta me da 21, 85,4. Y este F crítico, ¿no es cierto? Nada que es 1500.
cierto? Esta va a ser nuestra resistencia de nuestro deseador vertical, considerando, ¿no es cierto?, un espesor de 1,2 centímetros. Entonces, ahora, ¿cuál sería la fuerza sobre este perno? ¿Cómo sabemos cuál es la fuerza sobre este perno? La fuerza sobre el perno va a ser el PR, o la fuerza requerida de compresión del deseador vertical. Va a ser FI por ¿no es cierto? La fuerza máxima, si analizamos este caso, vamos a tener un perno acá. Suponiendo que esto está fluyendo, la fuerza máxima del perno de anclaje va a ser el área del perno de anclaje por FI, ¿no es cierto? Entonces, si esto fluye, vamos a tener que nos va a tirar carga de compresión a esta plaquita y la mitad de esta plaquita. Lo mismo a esta placa, perdón, a esta placa y a esta placa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? ¿Hay duda? ¿Cómo saber cuál es la fuerza sobre el perno? Si tenemos que nuestro perno está en tracción, ¿no es cierto? La fuerza máxima que nosotros estamos enseñando porque el perno fluya, esto siempre va a estar en influencia, ¿cierto? Entonces, la fuerza que sobre el perno que va a actuar al momento de que esto fluya es el área del perno de anclaje por FI, del perno de anclaje. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a tener una compresión en la placa puntual. Por distribución de carga, la mitad de este P se va a ir a esta placa, la mitad se va a ir a esta otra placa. La mitad de este P se va a ir a esta placa, la mitad de P se va a ir a esta placa. ¿Cuánto es este P? FI por el área del perno. Entonces, vamos a tener la mitad, pero en esta va a ser la más desfavorable. Por el área tributaria, ¿no es cierto? O esta va a tener FI por el área del perno. Que tiene la mitad de este y la mitad de este, nos da 1. Si tenemos más, va a ser lo mismo, porque acá también va a tener el aporte del otro y este va a tener el aporte del otro. Lo máximo que va a llegar acá de compresión para esta plaquita es FI por AP. Y ese FI es el FI del perno de anclaje, que no siempre es el mismo que la 36, que se utiliza comúnmente. Entonces tenemos la resistencia, tenemos la carga aplicada, podemos calcular el FI. El L también está en centímetros, ¿cierto? ¿Cómo es la comparación con los 150 milímetros? Sí, es 250 mililitros por norma, pero pueden ser 25 centímetros. En este caso creo que el más favorable es 8 por 2,5. Sí, 25 centímetros. Este es de 25 centímetros. Porque este es menor que ese. En este caso. Entonces, dijimos que este era la 36, el área del perno lo habíamos calculado. Y esto me da que es 12,8 toneladas fuerza. Ya vemos que resistimos más, nuestro diseño estaría bien con este espesor. Sacamos la FU, tenemos que esto es PR de la deseador vertical, dividido en pi PN, ¿no es cierto? Nos da que es 0,76. Estaríamos más que bien para el diseño de la deseador vertical. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Diseñar la placa superior. Por eso estaríamos con el diseño de la silla de
Entonces, para el tema de la placa base, teníamos esta falla y para la placa superior vamos a tener este tipo de falla, ¿no es cierto? Donde viendo la parte en planta de la placa superior, vamos a tener el agujero, ¿no es cierto?, de nuestro, donde va nuestro plano de anclaje, y las líneas de fluencia van a ser las siguientes, estas de acá. Entonces, ¿cómo calculamos la resistencia de esto? ¿Puedo borrar acá? Sí. Entonces tenemos que, aquí tenemos valores conocidos. Nuestro C, ¿no es cierto?, es lo mismo que el X que tenemos allá. Y esto es lo mismo que 2 veces ED. ¿No es cierto? Entonces A y B, en este caso, serían ED. A igual a B igual a ED, que valor que calculamos. Lo mismo pasaría con E, también lo conocemos, es la separación entre los pernos dividido en 2. ¿Qué nos faltaría calcular? Nuestro D'. ¿Cómo calculamos D'? D', ¿no es cierto?, va a ser E menos E menos esta distancia que está acá. ¿Cuál es esta distancia que está acá? El diámetro de diseño del perno dividido en 2. Si se acuerdan de acero, cuando nosotros tenemos un perno de 1 pulgada, de 2 pulgadas y 3 pulgadas, el agujero que se hace no es del mismo diámetro del perno. Entonces, el diámetro de diseño, ¿no es cierto? Hay una tablita donde nos dice que para cada diámetro nosotros vamos a tener un aumento. Y hasta 1 pulgada se aumenta 1/8 de pulgada. Si tenemos un perno de 1 pulgada, el diámetro de diseño va a ser 1 pulgada del perno más 1/8 de pulgada. Si es mayor a 1 pulgada, esto va a ser el diámetro del perno más 1/4 de pulgada. Entonces, esto acá uno si quiere puede ser más conservador y le agrega 2 milímetros, ¿no es cierto?, o los milímetros que nos quieran, porque cuando uno manda a fabricar esto, o cuando manda a la maestranza, manda el diámetro de diseño, ¿no es cierto? Este es el que nosotros dice, ya quiero que me hagan los agujeros de esta dimensión. Esto es para que caiga el perno fácil y no se apriete. Pero ¿qué pasa? Hay error humano, ¿no es cierto?, y uno no sabe cómo va a trabajar la maestranza ni la calidad de los maestros. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando están haciendo el agujero, el que esté haciendo el agujero tenga un juego, ¿no es cierto?, no tenga precisión, si es que no tiene la máquina, y me va a aumentar este diámetro. Si aumenta el diámetro, tengo menos área, menos resistencia. Entonces uno le puede agregar 2 milímetros para que agrande el diámetro de diseño, por efectos de que cuando estén haciendo el agujero, ¿no es cierto?, me agranden para acá, o me agranden para acá, voy a tener menos área. Pero la ICC nos dice que